Natalie. Trabajaba como operador en una reconocida planta de agua mineral y gracias a mi buen desempeño y honestidad logré que rápidamente los dueños depositaran toda su confianza en mí. Es por eso que podía recorrer todas las instalaciones de dicha empresa sin que alguno de los guardias de seguridad me restringiera el acceso. Debo confesarte que desde el primer día que llegué a la planta comencé a experimentar sucesos bastante extraños, a los que rápidamente me acostumbré, y se me hacía bastante normal que me abrieran y cerraran las puertas en todo momento del día. Incluso, algunos de mis compañeros y yo llegamos a escuchar varias veces susurros que, para serte honesto, nunca logramos entender qué era lo que decían. De vez en cuando, dejaban caer algún objeto como para hacerse presentes. No les tomábamos importancia alguna, pues según se decía que al tener la empresa tantos años, era normal que sucedieran esa clase de cosas. Pero lo más fuerte que me sucedió fue después de que cumplí 3 años de trabajar ahí. Un día llegué de lo más normal, me dirigí a mi casillero para ponerme mi ropa de trabajo, cuando veo pasar a la señora de la limpieza, corriendo y gritando bastante asustada. Salí a toda prisa para ver qué era lo que le había sucedido, y vaya sorpresa que me llevé, pues estaba bastante pálida y no podía dejar de temblar. Después de tranquilizarse un poco, nos dijo que había visto a una mujer en los baños donde estaba limpiando, y esta, al preguntarle qué hacía ahí, la mujer solo logró pronunciar una sola palabra: ayuda, para luego desaparecer. Ese día tuvieron que mandarla a casa a descansar, pues era evidente que había tenido una crisis nerviosa. Los dueños de la planta, al ver que varios de los trabajadores habían presentado su renuncia por miedo a que ellos pudieran presenciar algo, optaron por llevar un sacerdote para que oficiara una misa en la empresa y regara agua bendita en todas las áreas de trabajo. Creyeron que con eso los empleados se sentirían más tranquilos, pero eso de poco o nada sirvió, porque muchos preferían renunciar antes de tomar el turno de la noche. Fue entonces que me mandaron llamar, y por ser el empleado de su entera confianza, me pidieron cubrir ese turno solamente por un par de meses. Acepté de inmediato y me presenté un poco antes de trabajar, así que decidí dormir un rato mientras esperaba mi hora de entrada. Pero justo cuando estaba por quedarme dormido, sentí una mano bastante fría y huesuda sobre mi rostro. Esto provocó que me pusiera de pie casi de inmediato. Traté de buscarla, pero no había nadie. La oficina donde había decidido descansar era muy pequeña, así que era casi imposible que se pudiera ocultar. Prendí un cigarrillo para relajarme un poco y traté de buscar la lógica ante todo. Después de controlarme un poco, decidí ponerme a trabajar. Me dirigí a la sala de elaboramiento para comenzar mi trabajo de rutina, cuando al voltear a la ventana veo a una chica hermosa, de escultural cuerpo, verme trabajar. Te juro que su imagen se logró quedar marcada en mi mente, pues recuerdo el más mínimo detalle de ese día. Llevaba una blusa floreada, unos jeans ajustados que marcaban su figura y unas botas largas que la hacían verse aún más hermosa. Recuerdo que no podía dejar de mirarla. Estaba como hipnotizado, pero el ruido de una de las máquinas hizo que me distrajera por un momento, y al voltear nuevamente hacia donde estaba la chica, esta había desaparecido. Salí en busca de ella, pero no la pude encontrar por ningún lado. Algo desesperado, fui a la entrada de la planta a preguntarle al guardia de seguridad por la bella mujer que acababa de ver. Y vaya sorpresa que me llevé, pues él jura que en la planta solo nos encontrábamos él y yo. ¿Pero qué demonios?, pensé. Esto debe de ser una maldita broma. Le respondí molesto y me fui a mi área de trabajo. Pero al llegar, pude percibir un fuerte olor a flores y a lo que parecía ser incienso. No le tomé demasiada importancia y comencé a trabajar nuevamente sin interrupciones. Al llegar la hora de mi cena, me dirigí hacia mi casillero y justo a mitad del pasillo estaba tirada una bufanda. La tomé del suelo y pude notar que tenía el mismo aroma a flores que había en mi área de trabajo.
decidí guardarla en mi casillero, pues creí que era de alguna de mis compañeras. Volví a mi área de trabajo, y justo al entrar, pude escuchar un fuerte grito ensordecedor que decía: ¡ayúdame! No pude más. Salí corriendo a toda prisa, sin atreverme siquiera a voltear atrás. A la salida de la planta, el guardia, algo extrañado, al verme en ese estado, me preguntó qué era lo que me estaba pasando. Le dije que en el área de llenado había escuchado un grito bastante fuerte pidiendo ayuda. Y en lugar de sorprenderse por lo que le acababa de decir, me dijo molesto que me dejara de pendejadas y mejor me pusiera a trabajar, que estaba bastante grande como para creer en fantasmas. Te digo que no miento, lo escuché clarito. Mira, tranquilo, ahorita le prendo unas velas. Por aquí debo de tener agua bendita. Antes de ponerte a trabajar, riega un poco, así ya no te volverá a molestar, me dijo con una enorme sonrisa. ¿Ella? Yo jamás mencioné que el grito fuera de una mujer. De inmediato comenzó a ponerse nervioso y tartamudeaba al quererme dar una explicación. Así que en su intento fallido por justificarse, me dijo que había una bruja que llevaba varios años atormentándolo y que al verme aquí, solo con él, ésta quiso asustarme también. Le hice creer que me había creído su estúpido cuento para tranquilizarlo un poco, pues desde esa respuesta algo comenzó a parecerme bastante sospechoso. Así que le dije que regresaría a trabajar y en una hora regresaría para fumarnos un cigarro. Él, más tranquilo, aceptó de muy buena gana. Estaba en el área de purificación del agua cuando comencé a escuchar el ruido de unos tacones corriendo por el pasillo. Me quedé quieto por un momento, pues pensaba que había sido producto de mi imaginación por la noche tan extraña que estaba pasando. Pero estos se seguían escuchando. Salí al pasillo, esperando ver a alguien del personal, pero no era nadie. De repente, un viento helado me recorrió el cuerpo. Esto nuevamente me puso los nervios de punta, así que salí nuevamente con el pretexto de querer fumar. Pero esta vez, el guardia no estaba solo. Ahora estaba con Román, uno de los hijos de los dueños de la planta. Al verme, comenzó a hacerme preguntas sobre la mujer que decía haber visto yo. Solo le respondí que era producto de mi imaginación, debido al cansancio. Estos se quedaron murmurando cuando yo me fui por mis cosas al casillero. Afortunadamente, por fin había terminado mi turno, y lo único que quería era llegar a mi casa a descansar un poco. Al llegar a casa, lo primero que hice fue darme un baño, pero había algo que me incomodaba bastante, pues en la espalda sentía una especie de calor y ardor que ni el agua fría lograba calmar. Así que le dije a mi abuela mi molestia, y esta me dijo que le mostrara dónde era que sentía tal ardor, y al quitarme la camisa gritó: «Pero por el amor de Dios». «¿Qué pasa, abuela? ¿Es grave?», pregunté asustado. No, hijito, pero creo que sería bueno que vayamos con mi compadre. Él tiene muchas hierbas medicinales. De seguro, alguna te ayudará a calmar el dolor». Nos fuimos de inmediato a buscar al señor, y al ver a mi abuela se puso feliz. Pero mi abuela lo interrumpió diciéndole que no era una visita de cortesía, que le urgía que me revisara. Nos invitó a pasar y me pidió que me quitara la camisa. Mientras me revisaba, yo le contaba lo que me había sucedido en la planta la noche anterior, y se sorprendió al ver la mano que estaba perfectamente marcada al lado derecho de mi espalda. «¿Puedes ayudarlo?», preguntó mi abuela asustada. «Esto no se trata de mí, sino de tu nieto, si él está dispuesto a ayudar». «¿A qué se refiere con eso?», pregunté curioso. «A que hay un ente pidiéndote ayuda». Lo miré con bastante incredulidad, y al notarlo, pidió que lo acompañáramos al comedor, donde sacó un gran mazo de cartas y comenzó a leerlas. Me dijo que definitivamente era el espíritu de una mujer. No me dejaría en paz hasta que no la ayudara. El señor dijo que nos dejaría un momento a solas, tiempo que aprovechó mi abuela para decirme que él era el mejor curandero de Venezuela,
Aunque yo siempre he sido bastante escéptico sobre esas personas, como los paleros o los médicos verdes, acepté con tal de quitarle esa angustia a mi abuela. Al llegar el señor nuevamente, traía consigo una bolsita que contenía una especie de tierra que había preparado minutos atrás. Me dijo que cuando volviera a sentir o a escuchar a esa mujer, lanzara la tierra al piso y le dijera qué era lo que quería de mí o en qué podía ayudarla. Por la noche, tuve que regresar nuevamente al trabajo. Y al llegar, me di cuenta de que el guardia de seguridad no estaba en la puerta. Se me hizo bastante extraño, pero no le tomé demasiada importancia y me puse a trabajar. Todo estaba bastante normal. Hasta pasada la 1 de la mañana, vi nuevamente a la chica parada en la puerta. Me acerqué de inmediato y le pregunté a la chica qué es lo que estaba haciendo a esas horas en la planta. Ella me miró bastante triste y me dijo que su novio la había llevado a conocer la planta, pero que lamentablemente habían tenido una fuerte discusión y la había dejado ahí, que llevaba varios tiempo buscando la salida, pero no la podía encontrar por ningún lado. Le dije que no se preocupara, que yo le mostraría la salida. Le extendí la mano para empezar a caminar y pude notar que sus manos estaban demasiado frías. Me quité la chamarra y la puse sobre sus hombros y me ofrecí a traerle un café. Ella aceptó de inmediato y justo cuando iba a salir por él, le pregunté su nombre. Natalie, mi nombre es Natalie, me dijo con una enorme sonrisa. Muy bien, Natalie. Siéntate aquí por un momento mientras traigo tu café. Luego te acompañaré a tomar un taxi. Es demasiado tarde y tu familia debe estar muy preocupada. No te imaginas cuánto, respondió algo triste. Al regresar con el café, quedé bastante sorprendido, pues la chica se había marchado. Supuse que había arreglado las cosas con su novio. Estaba por empezar nuevamente mis labores, cuando escuché nuevamente el grito que había escuchado la noche anterior. ¡Ayúdame! Bastante asustado, saqué la tierra que me había dado el curandero y comencé a esparcirla por el suelo. En ese momento apareció nuevamente la chica. Salí a su encuentro y ésta cada vez se alejaba más de mí, mientras no dejaba de señalar hacia el patio. Creí que me señalaba porque ahí se encontraba su novio, y al salir a ver qué era lo que pasaba, pude ver al guardia de seguridad cómo subía de los pozos de agua totalmente lleno de tierra y con una pala. Me escondí para que no me viera, porque esto cada vez me parecía más extraño. Entré nuevamente y nos topamos por uno de los corredores. Al verme, me dijo algo molesto y sorprendido que qué hacía tan lejos de mi área de trabajo. Y yo entre bromas le dije que había tenido pereza y había salido a fumar. Así que se me hizo fácil alejarme un poco de mi área. Este solo me sonrió y se alejó del lugar. La curiosidad me estaba matando, así que decidí bajar hacia los pozos a ver qué era lo que había estado haciendo el guardia de seguridad ahí. Tomé mi linterna y comencé a recorrerlos detenidamente, pero una corriente de aire helado me invitaba a adentrarme hacia lo más profundo de los pozos. Me armé de valor y caminé en aquella dirección. Conforme avanzaba, un fuerte olor a flores invadía el sitio. Algo que me llamó bastante la atención fue ver en una de las esquinas la chaqueta que minutos atrás le había prestado a la chica. Así que la tomé con mucho cuidado y me di cuenta que la tierra estaba removida. Comencé a cavar como un loco, cuando a los pocos minutos encontré una enorme bolsa negra. Al abrirla, esta despidió un nauseabundo olor a descomposición que me obligó a alejarme de inmediato. Me quité la camisa para cubrir mi nariz y al acercarme nuevamente quedé horrorizado al ver el cuerpo putrefacto que parecía ser el de una mujer, ya que éste vestía una blusa floreada. Rápidamente recordé que era bastante parecida a la de Natalie. Saqué mi teléfono celular a toda prisa y llamé a la policía. Y te juro que mientras les explicaba lo que acababa de pasar, pude ver a Natalie parada junto a aquella bolsa, pero esta vez con una mirada y un semblante totalmente diferente, pues su rostro reflejaba paz. Me quedé totalmente inmóvil hasta que fui interrumpido por uno de los policías. Al revisar la escena, estos llamaron de inmediato al CICPC,
cuerpo de investigación científica. Estos hicieron el levantamiento del cuerpo mientras interrogaban al guardia, que se encontraba bastante nervioso y se contradecía en sus versiones de los hechos. Según las investigaciones, arrojaron que el cuerpo encontrado se trataba de una chica de 26 años que tenía reporte de desaparición desde hacía 12 días, y para mi sorpresa, su nombre era Natalie. Y se preguntarán, ¿cómo es que llegó hasta ese lugar? Pues ella era novia de uno de los hijos del dueño. Este la había llevado a conocer la planta de sus papás una noche, y al encontrarse solos, él le pidió mantener relaciones sexuales, y al negarse ella, el chico se enfureció y, cegado por el coraje, comenzó a golpearla en repetidas ocasiones, y al querer huir, la chica cayó por las escaleras. El golpe fue tan fuerte que terminó con su vida casi de inmediato. El joven, bastante asustado, le pidió al guardia de seguridad, que era el único que se encontraba en la planta en ese momento, le ayudara a ocultar el cuerpo de la desafortunada chica. Y este, a cambio, le daría $30,000 por su silencio. Yo a los pocos días fui despedido, pues había sido el culpable de mandar preso a su hijo. Perdí mi trabajo, pero me llena de orgullo y alegría haber podido ayudar a Natalie, pues sé que ella, ahora, se ha convertido en mi ángel guardián, pues muchos han dicho haberme visto acompañado de una hermosa joven. ¿Qué les ha parecido esta historia? Bastante aterradora, ¿no creen? ¿Ustedes alguna vez han visto algún fantasma? ¿Han tratado de hablar con ellos? Tal vez les estén pidiendo ayuda. Tal vez ustedes quieran pedirla algún día. Queremos leer sus historias. Por favor, envíenlas al correo electrónico que estará apareciendo. Suscríbanse a nuestras redes sociales y recuerden que todos los jueves tenemos una cita para hablar de los temas terroríficos que a ustedes y a nosotros nos gustan. No nos dejen solos. Recuerden que el programa es interactivo. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero está ahí, detrás de ustedes.